uno estaría obligado a reparar civilmente a su agresor. No estaría obligado, ¿no? No tiene que repararlo, ¿no? No tiene que reparar civilmente al agresor por la defensa realizada. Porque la justificación rompe también o sea, complementa con la justificación civil. Y luego se diferencia entre causas de justificación y hay unas causas de exculpación, ¿no? Eso que ya están ubicadas en la culpabilidad. Estas causas de justificación, legítima defensa, estado de necesidad, y algunos ponen el consentimiento ahí, ¿no? En cambio, en las causas de exculpación está, por ejemplo, el estado de necesidad exculpante, ¿no? O el miedo insuperable, por ejemplo. Eso ya se ataca en la culpabilidad. Sobre los sistemas de interpretación de las causas de justificación, hay principalmente dos, ¿no? Hay más, pero todos se reducen a dos, ¿no? La teoría monista dice que se debe identificar, por ejemplo, todas las causas de justificación bajo el mismo criterio, ¿no? Es decir, una legítima defensa tiene que interpretarse bajo los criterios de un estado de necesidad, ¿no? Y ahí hay un problema, ¿no? Y aparece la teoría pluralista que dice, no, cada uno tiene su fundamento único y sus criterios de interpretación. Así que debe aplicarse. La legítima defensa tiene criterios propios y el estado de necesidad, por ejemplo, también tiene criterios propios que la distinguen, ¿no? Y esta última es la doctrina mayoritaria, ¿no? Por eso vamos a ver que la legítima defensa tiene criterios distintos. En algunas cosas se parece, pero tiene distintivos que la diferencian. Debe estar las consecuencias, ¿ves? La conducta sigue siendo típica, pero está permitida. Contra una conducta justificada no es posible legítima defensa. Por ejemplo, contra una legítima defensa, o sea, no es posible una legítima defensa contra legítima defensa, por ejemplo, en este sentido. No es posible, porque como la legítima defensa ya termina siendo un acto legítimo, no se puede tomar ese acto de defensa como una nueva agresión legítima. Por tanto, por eso es que dice que no puede haber legítima defensa contra legítima defensa. No es posible aplicar medidas de seguridad, porque para las medidas de seguridad se requiere injusto, ¿no? Es decir, tipicidad y antijudicial, ¿no? Y no se puede verificar la culpabilidad, ¿no? O sea, si no identifico si existe causa de justificación, ya no puedo pasar a analizar la culpabilidad. Me quedo ahí y ahí termina todo. Y también se habla de un conocimiento, ¿no? Que debe existir un cierto conocimiento en cuanto a la actitud, al acto de defensa, ¿no? O al acto de estado de necesidad. En cuanto a la legítima defensa, que es el más famoso de los criterios de antipublicidad, ¿no? Aquí ha habido mucho problema, ¿no? Con el término de proporcionalidad, ¿no? En una época, hace unos años había mucho problema aquí, ¿no? Para identificar los criterios, porque se confundía un poco, ¿no? Está en el 20.3 y habla de la legítima defensa, ¿no? ¿Y por qué el fundamento de la legítima defensa? O sea, porque se dice, ¿por qué el sujeto tiene que defenderse si el Estado está para defenderlo, ¿no? Y entonces se dice que como el Estado no está en ese momento, el acto de defensa individual va a llevar a un acto de defensa del ordenamiento jurídico. Y luego se habla de legítima defensa propia y legítima defensa impropia, ¿no? O sea, se puede proteger bienes jurídicos propios o bienes jurídicos de terceros. Y los requisitos son tres, ¿no? O sea, el Código Penal habla de tres supuestos, ¿no? Entonces, el fundamento, ¿eh? El principio de protección individual de autodefensa, uno protegiendo su bien jurídico, está protegiendo o está manteniendo el ordenamiento jurídico, está protegiendo el ordenamiento jurídico. Hay jurisprudencia, en la causa de justificación, que hay un montón de jurisprudencia, ¿no? Sobre la legítima defensa, ¿no? Hay bastante jurisprudencia. Y los requisitos, ¿no? Los requisitos exigen agresión ilegítima, necesidad de la defensa y falta de aprobación suficiente, ¿no? Y acá, por ejemplo, en cuanto a la agresión ilegítima,
Por ejemplo, antes la necesidad de la defensa, habían algunos, no autores, ¿no? Algunos jueces que lo interpretaban como proporcionalidad, ¿no? Por eso es que exigían un acto de igual fuerza y la defensa también un acto de igual fuerza, ¿no? En relación a al acto de agresión, ¿no? Tenía que estar vinculado o tenía que tener una relación de daño, de poder en cuanto a la agresión. Y eso era un problema, ¿no? Porque había que lo interpretaban como proporcionalidad. Y lo que se interpreta es como necesidad, ¿no? O racionalidad de la defensa. Dentro de la agresión ilegítima, la agresión ilegítima se dice, tiene que ser siempre una conducta humana la agresión, ¿no? O sea, el acto de agresión tiene que provenir de una conducta humana. Si no proviene de una conducta humana, no es legítima defensa. Por ejemplo, se pone el supuesto por ejemplo, están en un museo, una señora está en un museo y está exhibiendo no sé, algunos jarrones pre-incas y se acerca un señor a mirar los jarrones y le da un ataque de epilepsia, ¿no? Y la señora lo que hace es, como la epilepsia va a hacer que derribe un jarrón súper costoso, la señora se acerca a él y le da un empujoncito. Y él se cae y se lastima, ¿no? ¿Esa legítima defensa? No podría ser legítima defensa. Porque el acto, ¿existe un peligro? Obviamente existe un peligro hacia el patrimonio sí existe un peligro hacia el patrimonio. Pero ¿es legítima defensa? No es legítima defensa. Ahí sería estado de necesidad, por ejemplo. Luego vamos a ver que hay dos clases de estado de necesidad, uno agresivo y otro defensivo, ¿no? Hay dos clases de estado de necesidad. Entonces eso es la idea de la agresión ilegítima. Tiene que ser una conducta humana. El acto de agresión tiene que ser una conducta humana. Ahora, la agresión se dice, tiene que configurar un delito, es decir, el acto de agredir o la agresión ilegítima tiene que haber configurado un delito o no, o puede ser una falta. Dice, no necesariamente tiene que configurar un delito, ¿no? Ahora, la legítima defensa contra animales, no puede haber legítima defensa contra animales, porque no realizan una conducta humana. Después, legítima defensa contra personas jurídicas, no, ¿no? Porque tampoco pueden realizar una conducta humana, ¿no? Más allá de que ahora se discute sobre la responsabilidad penal y la ley 3424, pero no se puede legítima defensa contra personas jurídicas. Y abajo, por ejemplo, ¿existe agresión ilegítima cuando el ataque proviene de una ausencia de acción? No. Ahí puede haber estado de necesidad justificante, pero no puede haber legítima defensa. Para la legítima defensa, para la agresión ilegítima, lo que necesita es una conducta humana, ¿no? Que la agresión sea humana. ¿Puede haber legítima defensa contra inimputables? Sí, puede haber contra inimputables. Puede haber. Ahora, ¿la agresión puede ser por omisión? Sí. La agresión no necesariamente es por omisión, por acción, sino también puede ser por omisión. Porque uno puede obligar a un médico que no está cumpliendo su función, ¿no? Para que atienda a un paciente, ejerce legítima defensa. Porque ese acto de omisión del médico, por ejemplo, está afectando, está siendo entendido como una agresión ilegítima. O sea, puede haber, no hay ningún problema, no hay legítima defensa por omisión. No hay ningún problema. La agresión puede ser dolosa, obviamente. Puede ser imprudente, también. Puede ser imprudente la agresión. Ahora hay un problema sobre la actualidad, ¿no? La agresión tiene que ser actual, hay una discusión sobre eso, ¿no? ¿Cuánto debe durar? Ese es un problema sobre la actualidad de la agresión.
porque se dice que lo normal es, en principio, es que mientras la figura no está consumada, ¿no? Pero hay un problema, ¿no? Por ejemplo, en los casos de robo, el sujeto le sigue media hora porque alguien le sacó el iPhone y después de 2 horas de seguirlo y nunca le perdió de vista, lo atrapa, legítima defensa. Ahora, y si le perdió de vista en legítima defensa, lo encuentra a las 3 horas, lo encuentra caminando por otro barrio. Ahí está el problema, ¿no? Porque la legítima defensa, la agresión ilegítima exige una agresión actual, ¿no? Por ejemplo, en el supuesto de que el señor le quitan el, le quitan el carro a uno y, qué sé yo, y uno no sabe dónde encontrarlo, le dice a su amigo, ¿y dónde puedo encontrarlo? Y su amigo le dice, no te preocupes, yo lo averiguo. Y están pasando el tiempo, está pasando 1 hora, 2 horas. Y logran encontrarlo a las 3, 4 horas. Se acercan al señor cuando están por desmantelar el carro y le dicen, señor, ese es mi carro, así que me lo entregas. Y no le quiere entregar al señor, así que él ejerce violencia y se lleva su carro. Hay legítima defensa, no legítima defensa, porque ahí la mayoría dice no porque por la actualidad, ¿no? Porque dice que si al sujeto lo están mirando, o sea, incluso si el sujeto, por ejemplo, se lleva su carro y él agarra una moto y lo está siguiendo, ahí como que señalan que se mantiene la agresión, ¿no? Pues esos son temas discutibles, ¿no? Ahora, cualquier bien puede ser protegido, cualquiera en principio, ¿no? Ahora, ¿es la agresión constituye delito? No, no es necesario. La agresión tiene que ser real, sí. ¿Qué pasa cuando la agresión no es real? Ahí viene el problema de la legítima defensa putativa, ¿no? Por eso la legítima defensa putativa es cuando falta el primer criterio, o sea, cuando falta la figura de agresión legítima. Creen que la agresión es real, pero en realidad no lo es, ¿no? Esa es una legítima defensa putativa. Hay una jurisprudencia interesante al respecto, ¿no? Esto hay un pronunciamiento de la Suprema interesante. ¿Y cómo se soluciona la legítima defensa putativa? Se soluciona en la culpabilidad, no se soluciona en la antipublicidad. ¿Cómo se soluciona específicamente? Bajo el error de prohibición. ¿Y bajo qué error de prohibición? El error de prohibición indirecto. El error de prohibición indirecto es cuando el sujeto cree que actúa erróneamente, cree que actúa amparado en una causa de justificación. Eso en cuanto a la agresión. Después la necesidad de la defensa, ¿no? Se dice que la necesidad de la defensa es racional e idónea, ¿no? La idoneidad de la respuesta, ¿no? Por ejemplo, el sujeto que alguien ingresa a la casa de alguien y uno reduce al sujeto y ya lo tiene amarrado, ¿no? Ya no lo puede matar, ¿no? Ya no lo puede matar. Saben que había proyectos de ley, ¿no? Donde decían en todos los casos de que un sujeto ingresa a la casa de alguien, lo puede matar, ¿no? Obviamente que lo puede matar, ¿no? No necesita un proyecto de ley, ¿no? Solo lo puede matar, pero en determinadas circunstancias, ¿no? Y después falta de provocación suficiente, ¿no? O sea, el sujeto no debe haber provocado de manera suficiente, porque si tú provocas que la otra persona te agreda, pues tienes que aguantarlo, ¿no? Si tú no provocaste, ahí sí puedes decir legítima defensa, ¿no? De lo contrario, si tú provocaste, cuando tú realizaste el primer acto de agresión, entonces tienes que esperar la posibilidad de que la otra persona te devuelva el acto de agresión. Pero, doctor, disculpe, ¿y usted consideraría viable ese proyecto de ley? ¿Qué? ¿Del hogar? ¿De la Eh, casa? Es que no es no, bueno, que necesario, busca otorgar protección legal, pues, ¿no? A las personas que actúen en legítima defensa, en la inviolabilidad, creo, de su domicilio, pero no hay incluso, problema porque uno puede matarlo. Es que uno ya puede no, matar. porque incluso hay un proyecto de ley, no me acuerdo si es ese u otro adicional, que incluso indicaba de que como que se prohibía también de que el Poder Judicial
dicte, pues, no prisión preventiva contra esas personas y que en caso hubiese pues un proceso que lo lleven en comparecencia. No, eso está mal, ¿no? Sí, hay uno así, ¿no? Pero eso está mal, porque ese Sí, se parece al de la policía que salió, ¿no? Al y 20.11, a la la modificatoria ley punto de 11. protección policial, creo, ¿no? Sí, se parece a ese, porque ahora que le voy a dar legítima, o sea, yo tengo que investigar, ¿no? Que puede ser que en el caso concreto no haya legítima defensa, porque la mayoría dice, no, juez corrupto, fiscal corrupto, pero tiene que investigar, el fiscal tiene que investigar. ¿Qué tal en el caso concreto no hay legítima defensa? Puede ser que no haya, ¿no? O sea, no va a ser- o sea, porque él lo dice, no necesariamente va a ser. También se Claro, tiene que determinar el caso concreto, por eso. Por eso se puede matar, obviamente que se puede matar, pero depende del caso concreto, ¿no? Sí se puede matar, porque hubo el caso de Miguel Llanos, ¿no? claro. Ahí hubo un problema. Después, en esa época, hubo un caso de un estudiante de la vida real también, donde se discutió sobre, Con arma, creo también, ¿no? sí, donde le atacaron con un cuchillo, ¿no? Con arma blanca y él respondió Sí, con arma de fuego, ¿no? Y claro. se discutió sobre la proporcionalidad, ¿no? Ahí había un problema, pero sí, o sea, no hay ningún problema, o sea, se puede matar, claro, pero dependiendo del caso concreto, ¿no? Por ejemplo, acá hay Ah, un, por ejemplo, acá hay unos casos que son de creo que de la Suprema, ¿no? Sí, acá hay un caso. Por ejemplo, este es un caso de la Suprema, de unos esposos, donde se discutió la legítima defensa, ¿no? Este es un caso muy interesante, ¿no? ¿Ustedes dirían mm, legítima defensa ahí? ¿Alguien dice legítima defensa o no? Por ejemplo, en este caso es que la señora mató al señor, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la Suprema dice, o sea, la imputación era por parricidio, ¿no? Absolvieron por legítima defensa, ¿no? Y la Suprema confirmó, ¿no? Y acá se discutía la racionalidad del medio empleado. Se discutía el segundo criterio. No que existía agresión ilegítima, sí, hubo agresión ilegítima. Lo que se discutía es el otro criterio, ¿no? La racionalidad del medio empleado. De ahí que, por ejemplo, hay legítima defensa incompleta, ¿no? Por ejemplo, si aquí hubieran dicho, hay un exceso no hay una racionalidad del medio empleado. O sea, tú pudiste ser más racional. No debiste matarlo, por ejemplo. Ahí sería legítima defensa incompleta, que se diferencia de la putativa, porque en la putativa no existe el primer criterio. Es decir, no existe agresión ilegítima. Lo que pasa es que tú crees que existe agresión ilegítima. Crees que existe agresión real, pero no existe en realidad, no existe ninguna agresión. En cambio, en la legítima defensa incompleta, el sujeto sí existe agresión ilegítima. Incluso falta de provocación suficiente, pero lo que no hay es generalmente la racionalidad del empleado. Por ejemplo, hay exceso, el sujeto lo termina matando al defenderse, cuando no pudo, cuando no necesariamente, cuando podría haber actuado de otra forma, o esos supuestos, ¿no? Y acá, por ejemplo, se aplica el artículo 21. En la legítima defensa incompleta, se aplica el artículo 21, donde tengo que ir a las eximentes incompletas. Se le van a atenuar, ¿no? Por ejemplo, si es un homicidio, le atenúan la pena, ¿no? Y acá hay más casos, ¿no? Acá hay otro caso. Hay varios casos de legítima defensa. Pues es interesante esta figura. Este caso es interesante. Es de un sujeto que estaba esperando el bus y llegan dos sujetos y dos sujetos le roban y él no se dejaba, ¿no? Como no se dejaba, uno agarra una piedra y se lo tira, ¿no? Le empieza a golpear con la piedra y ahí lo logran reducir. Pero luego al huir, uno de ellos se cae. El que tenía la piedra se tropieza y se cae, ¿no? Y ahí que la víctima agarra la piedra y le tiran varias veces en la cabeza, ¿no? Y lo matan. Y acá la discusión es legítima defensa o no legítima defensa.
Ahí estaba la discusión, ¿no? Si era o no legítima defensa. Acá no se puede discutir si hay agresión legítima, ¿no? Obviamente existe agresión legítima, ¿no? No hay ningún problema. El problema está, falta de provocación suficiente, obviamente tampoco hay falta de provocación suficiente. También hay, ¿no? Falta de provocación suficiente. Él no ha provocado de manera suficiente. La discusión estaba en la racionalidad de la defensa, ¿no? O en la racionalidad del medio empleado. Ahí estaba el problema. Y es por eso que la imputación estaba por homicidio simple, la, la sala superior condenó por homicidio simple, y después se discutió si los criterios de la legítima defensa, y la sala suprema terminó diciendo que existe legítima defensa imperfecta. Entonces, un homicidio simple, lo imputan por homicidio simple, pero lo atenúan, ¿no? Hasta hay otro caso, otro caso de una mujer que mata al esposo. Esto es más o menos que el esposo estaba borracho, sí, me parece que estaba borracho, y llega la esposa con su hijo, y el esposo empieza a discutir, y el niño se mete, y el esposo empuja al niño, y la esposa, por defenderlo, había empujado a la esposa, y por defenderse, una mano, pueden hablar directo, tranquilo. Ya, doctor, es una pregunta. Se ha ¿Cómo dado está? algún caso aquí, bueno, en la jurisprudencia, estuve revisando, ¿no? Y no sé, en Puerto Rico no recuerdo bien exactamente en qué país, pero se dio el caso de que había una persona, ¿no? Un inválido, que tenía su dinero, ¿no? Y entonces viene otra persona, le arrebata su dinero, entonces el inválido tenía su arma de fuego, saca su arma y entonces lo dispara y lo mata, ¿no? En este caso, el dinero. Entonces, la pregunta es, ¿se podría, si se diera un caso acá en el Perú, se podría plantear que es una legítima defensa? No La se le, condición. no se le escucha bien, por parte se le cortó. ¿Qué? Sí, me refería que hay, hubo un caso en Puerto Rico, si no me equivoco, ¿me escuchas? Voy a tratar de ingresar de otro. No se le escucha, o salvo que sea mi audio, no sé. Tal vez que alguien se esté escuchando, pero por rato se va, ¿no? Voy a tratar de ingresar otro. No se le escucha bien, doctor. No se escucha bien. No creo que sea mi audio, ¿no? A usted se le escucha bien, doctor. El, Ah, el ok. problema es el compañero. Ah, ok, ok. O si no, lo que puede hacer el audio, desactívelo y vuelvo a activar, ahí a veces agarra, a veces falla, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, también se discutió sobre la legítima defensa y se habló parricidio también en la imputación, ¿no? Y la sala condenó a la sala superior por legítima defensa imperfecta y la suprema dijo legítima defensa, ¿no? Si esto hubiera sido al revés, no dicen legítima defensa, ¿no? Entonces esto está también este caso. Por ejemplo, aquí se discute, no puede haber legítima defensa porque la situación no es actual. Aquí en este caso. La esposa o el esposo siempre la golpea, dice a fin de mes, y ella está cansada, y antes que cuando está a fin de mes dice seguro me va a agredir, así que hasta que, porque siempre la deja inconsciente, y ella la espera y la agrede, ¿no? Y lo mata.
Legítima defensa no podría haber aquí, ¿no? Aquí podría ser estado de necesidad justificante, ¿no? Pero de determinarse en el caso concreto, ¿no? Pues hay muchos casos discutibles aquí. Ahorita vamos a ver más casos discutibles. Por ejemplo, antes aquí hay un caso, acá hay otro caso en la Suprema, hubo un caso es un señor que, ¿cómo es el caso? Es el caso que, por ejemplo, la señora le dice a su hermano, ¿no? O sea, le dice, oye, cuida a tu sobrina, le dice, por favor, ayúdame que tengo que ir a votar, por ejemplo. Cuida a tu sobrino un rato. Ok. Pero tu sobrina está con el novio, está en el cuarto, ok. Ya, ok. Entonces se va la señora y el señor se queda mirando el fútbol, ¿no? Y la sobrina está con el novio en el cuarto. Y luego, al rato, la sobrina le quiere jugar una broma. Bueno, le juega una broma. Y le dice que le estaban violando. Y él ingresa y lo agarra al chico, lo golpea y lo lanza por la ventana. Por suerte no murió, ¿no? Pero sí se recontra lastimó, ¿no? Tenía lesiones graves, ¿no? Ahí sería legítima defensa, el acto del tío. Y si es legítima defensa, ¿qué clase de legítima defensa sería? Imperfecta, putativa, ¿qué dicen? La Suprema terminó diciendo que es legítima defensa imperfecta. Yo creo que es putativa, ¿no? Debería haber sido putativa. Porque él creía que la agresión era real, ¿no? Él creía que actuaba amparado en una causa de justificación. Y que imperfecta no parece, ¿no? Y luego viene el estado de necesidad justificante, ¿no? En el estado de necesidad justificante se diferencia un poquito de la legítima defensa, ¿no? Porque en la legítima defensa, ¿por qué no importa el principio de proporcionalidad? Porque yo puedo eliminar un bien jurídico de mayor valor para proteger un bien jurídico de menor valor. Cosa que no puede pasar en el estado de necesidad justificante. Entonces, en la legítima defensa, yo puedo eliminar un bien jurídico de mayor valor, claro. Yo puedo matar para proteger mi patrimonio, sí, claro. Pero lo que no puede pasar en el estado de necesidad justificante. En el estado de necesidad justificante, yo solo puedo lesionar un bien jurídico de menor valor para proteger uno de mayor valor. De lo contrario, no habría estado de necesidad justificante. Y acá sí hay una ponderación, ¿no? Acá sí se pondera. Acá hay una ponderación de intereses, ¿no? O sea, que tengo que ponderar los bienes jurídicos. En el legítimo defensa no tengo que ponderar nada. Si la situación me lleva a eliminar la vida y es la única posibilidad que existe, pues no queda otra, ¿no? Acá hay jurisprudencia. Por ejemplo, acá pondera, ¿no? La Suprema pondera aquí. Pondera, por ejemplo, acá el supuesto de que los hacen participar, ¿no? En una reunión terrorista, ¿no? Que de lo contrario iban a matar a su familia, ¿no? Así que lo que hace es ponderar, ¿no? La vida de su familia por este delito, ¿no? Otro caso parecido. Por ejemplo, las coacciones, ¿no? Al sujeto lo coaccionan y le dicen roba el banco. Y el sujeto va y roba el banco. El sujeto va a robar el banco. Bueno, el sujeto sería un autor inmediato, ¿no? Pero el instrumento que actúa coaccionado, bueno, actúa, aumentó el riesgo prohibido, obviamente. Ese riesgo se mantuvo en el resultado, obviamente. Analiza el aspecto subjetivo, ha sido doloso, obviamente ha sido doloso. Pasa la causa, pasa al estado de justificación y ahí está ponderando, ¿no? Está ponderando, por ejemplo, la vida,
su vida o la vida de la familia por el patrimonio, ¿no? Entonces podría haber actuado, ¿no? Estaría justificado su conducta. Su conducta sería típica, pero a su vez es ilícita, ¿no? Después hay un estado de necesidad justificante y el estado de necesidad exculpante, ¿no? El estado de necesidad justificante está en las causas de justificación, está en la antipublicidad, y el estado de necesidad exculpante está en la culpabilidad, específicamente en la exigibilidad, ¿no? Eso es un supuesto de inexigibilidad, estado de necesidad exculpante. Y se determinan y se diferencian por la cantidad del bien jurídico, ¿no? Por la lesión del bien jurídico, ¿no? El estado de necesidad justificante se dice que es cuando ponderas bienes jurídicos de distinto valor, ¿no? Y el exculpante cuando ponderas bienes jurídicos de igual valor, ¿no? Por ejemplo, en España no tienen este problema, ¿no? Nosotros tenemos este problema porque hemos seguido la influencia de Alemania, ¿no? Que los distingue. En España, por ejemplo, hay solo estado de necesidad justificante, ¿no? No hacen esta diferencia entre justificante y exculpante. Por eso nosotros seguimos una teoría diferenciadora, ¿no? De justificante el 20.4 y el exculpante el 20.5, ¿no? Está en jurisprudencia. Ahora, dentro de las clases de estado de necesidad hay dos. Hay un estado de necesidad agresivo y un estado de necesidad defensivo, ¿no? El estado de necesidad agresivo es cuando el sujeto porque aquí hay una situación de peligro, igual que en la legítima defensa hay una situación de peligro. O sea, hay una situación latente de peligro al cual el sujeto tiene que intervenir. Pero acá el sujeto interviene para reducir el peligro, para eliminar el peligro existente, lesiona un bien jurídico que no tiene nada que ver en la situación concreta. Por ejemplo, hay un huaico y el sujeto va a morir con el huaico, ¿no? Hasta que viene el huaico y se lo va a tapar. Y lo que hace, qué sé yo, se mete a la casa de la abuelita que está mirando televisión. Se mete, rompe la puerta y la abuelita le diría, oye, ¿tú qué tienes que hacer acá? Le dice, ¿por qué rompes mi puerta? Y el señor le diría, o el derecho penal le diría, ¿no? Principio de solidaridad. El fundamento del estado de necesidad agresivo es el principio de solidaridad. Porque si bien no causó, la señora no tiene nada que ver, ¿no? De ahí que tenga que repararlo civilmente, ¿no? El estado de necesidad agresivo. Es un bien jurídico que no tiene nada que ver, ¿no? O viene un animal, un oso, qué sé yo, y la persona no tiene dónde huir, ¿no? Y ve una ventana, y está en el yoke, y ve una ventana, y la rompe, ¿no? Y el otro iba a salir la tienda, va a decir, oye, ¿por qué rompes mi ventana, ¿no? O el vidrio, ¿no? Porque necesitaba salvar su vida, ¿no? Y su vida vale más que el patrimonio, ¿no? Sería distinto si viene un chihuahua, ojo chino, porque está jugando en la tierra, en el barro, y la señora no quiere o el señor no quiere que ensucien su terno o su ropa, y rompe el vidrio, ahí no va a haber esta necesidad, ¿no? Porque la ponderación no es lo mismo su ropa que romper el vidrio, ¿no? No tiene nada que ver. No podría haber estado en necesidad. No estaba en riesgo. No tenía un bien jurídico en riesgo. Y por el otro lado está el estado de necesidad defensivo, ¿no? El estado de necesidad defensivo funciona como la legítima defensa. En el ejemplo que les ponía del sujeto epiléptico que está por romper el jarrón pre-inca y viene la dueña de la exposición y como va a romper, la empuja, ahí estaremos en un estado de necesidad defensiva. Defensivo como la legítima defensa, ¿no? Hacerle frente, ¿no? Hacerle frente y eliminar o reducir la agresión, ¿no? Eso es el estado de necesidad defensiva. Por eso acá el estado de necesidad agresivo, principio de solidaridad.
Se dice que es el supuesto normal, ¿no? Del estado de necesidad. Y los requisitos del estado de necesidad se parece a la legítima defensa. Tiene que haber una situación de peligro, o sea, como la agresión ilegítima, solo que esta es más amplia. Y tiene que haber una acción necesaria, ¿no? O sea, una acción necesaria de contraponer o confrontar ese peligro, ¿no? Hacerle frente al peligro, que puede ser estado de necesidad defensivo o estado de necesidad agresivo, ¿no? Cualquier bien jurídico también se parece a la legítima defensa aquí. ¿Tiene que pertenecer al propio sujeto o yo puedo defender a otra persona? ¿Yo puedo eliminar el peligro para otra persona? Sí, claro, se parece a la legítima defensa, la legítima defensa propia e impropia. Y el origen puede ser cualquiera aquí. Incluso puede ser una persona, puede ser una persona. O de la naturaleza, o sea, no importa de dónde provenga el peligro. En la legítima defensa, en cambio, solo de una persona humana, ¿no? Persona natural, ¿no? El peligro debe ser actual. Sí, en principio sí, ¿no? Pero esa actualidad es más amplio que el concepto de agresión actual de la legítima defensa. Por ejemplo, las situaciones de peligro permanente, ¿no? Las situaciones de peligro permanente. Por ejemplo, peligro permanente, ¿no? Por ejemplo, que tengan de vecino al guasón de vecino, peligro permanente. Que vive en un edificio ya que está por caerse, en un edificio en ruinas. Son peligros permanentes. También hay casos, aquí hay más casos. Hay un montón de casos. Después la acción necesaria, o sea, tiene que ser el único medio, ¿no? En la acción necesaria, o sea, la acción de eliminar o detener la agresión o la situación de peligro, tiene que ser el único medio. Por eso el código habla de un peligro actual e insuperable, ¿no? De otro modo, o sea, que no se pueda salir, que sea la única opción. Si el sujeto tenía otra opción, no hay estado de necesidad. Por ejemplo, el sujeto que la esposa se disloca la pierna, el pie o la mano, y para eso roba un carro para ir al hospital. En total hay un montón de casos. No habría necesidad, ¿no? No sería el único medio. Pero tiene que ser el único medio. O acá el sujeto, ¿no? Que entra herido, ingresa a la casa del vecino para llamar a la policía. Pero, por ejemplo, no aplicaría si le dicen, oye, ¿y por qué no llamas de tu celular? No, porque no quiero gastar el crédito. Ahí no tendría sentido. O la otra situación, ¿no? Para evitar que la violen o para que al sujeto lo golpeen, lo maten. Un sinfín de situaciones. Ahora, acá hay unos casos discutidos. Por ejemplo, en esta situación el taxista se da cuenta que las tuercas de las llantas dobles de un camión, o sea, se da cuenta, él está manejando y se da cuenta que un camión tiene problemas con las llantas y que va a causar un accidente. Y lo que hace es, se adelanta y aumenta todo el límite de velocidad para avisar al conductor. Actuará en estado de necesidad justificante. Se está adelantando al hecho, ¿no? No sucedió nada, pero existe un peligro, ¿no? Existe un peligro. ¿Será estado de necesidad o no? O no se puede adelantar. Sí, sería estado de necesidad. Por caso de los médicos, ¿no? La extracción de sangre o el médico. Por ejemplo, ¿sería estado de necesidad aquella situación donde imaginemos que es un aborto y el médico le diga a la gestante que
que su hijo va a causar su muerte, así que tiene que abortar y que podría acogerse al aborto terapéutico, ¿no? O sea, que se le podría realizar un aborto terapéutico. Y ella dice no quiere, que va a correr el riesgo, si tiene que dar la vida por su hijo, lo va a dar, y que no quiere abortar. Y el señor, y el médico lo que hace es dopa a la chica, le da una pastilla a la gestante y la hace abortar para salvarle la vida, porque de lo contrario iba a morir. Estado de necesidad justificada. Sería estado de necesidad justificada, ¿no? O el caso del esposo, también hay un montón de casos discutidos, ¿no? Pero ese es para ustedes los casos, pero creo que están muy callados. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Yo considero, por ejemplo, en este caso, cuando el médico le dice que, bueno, si continúa con el embarazo, su vida está en riesgo, ¿no? Eh, podría ser que sí existe un caso de necesidad, digo, para mí. Sí, sí, sí está bien, ¿no? Y en este caso el esposo que encierra a la esposa, porque la esposa tiene ataques que dañan, pueden dañar a los vecinos y la encierra, también podría ser, ¿no? También existe un estado de necesidad, creo. Y en el caso del funcionario, por ejemplo, el funcionario dice, no, yo soy inocente, ya se parece a alguien que nos va a gobernar, ¿no? Y dice, ya yo soy inocente, dice. Y como dice, yo soy inocente, el otro dice, pucha, la sentencia que me han dado es una agresión ilegítima. Entonces, ¿qué hago? Entonces escapo, pues. Ese es mi acto de defensa, o mi acto de parar la agresión. Aquí es más complicado, ¿no? Aquí, porque se entiende que la sentencia es dada por es legalmente, ¿no? No, no es arbitraria, ¿no? O sea que no puede haber una situación de peligro. Ahí, por más que él se cree inocente, pues, si la sentencia dice que no lo es, no lo es. Entonces no podría tomar eso como una situación de peligro para decir, yo actúo o me defiendo ante la situación de peligro, ¿no? Yo hago frente a la situación de peligro. No podría ser. Claro, lo que tendría que cumplir con la sentencia que se le está Claro, imponiendo. ajá. No es una situación de peligro, sí. Por eso hay un montón de casos. Por ejemplo, acá hay un caso, puede darse las situaciones donde la propia persona crea su propio riesgo. Hablo del turista, ¿no? O sea, el turista, por ejemplo, está en Huaraz, creo que con de Guaylas, o sube ahí al Nevado. Yo no conozco, así que no he subido, pero dicen que es frío. Se va al Nevado, está ahí por Huascarán y todo el Nevado, y justo está en la última casa, ¿no? Y la última casa de un poblador, el poblador le dice, oye, ¿a dónde estás yendo? Le pregunta de sapo, ¿no? Y dice, no, estoy yendo al Nevado, pero al Nevado tienes que ir a las 11 de la mañana. No, no, mira que ahorita son las 4 de la tarde. Cuando llegas, te vas a congelar, le dice. Y el turista le dice, no me fastidies, me insulta todavía, ¿no? No te metas tú. Y se pone a nevar incluso, y el otro tiene que regresar, regresa gateando porque se está por morir, ¿no? Para ese señor, ese turista, que se podría decir que ha creado su propio riesgo, puede romper la puerta del señor que vive en ese lugar, y por ejemplo, qué sé yo, para salvar su vida, o como creó el riesgo, como creó su propio riesgo, tiene que morir. Al margen de que haya sido, bueno, conscientemente haya subido o escalado la montaña, doctor, creo que también ahí hay un estado de necesidad por salvar su vida, por eso debería de ingresar, ¿no? O lo permitido que ingrese al domicilio o a la casa, en todo caso. Claro, sí. Acá sí no importa, o sea, a pesar que él pudo haber originado ese riesgo, no importa.
No importa, porque está en riesgo su vida, ¿no? En ese caso concreto está en riesgo su vida. Por eso es la idea de estado de necesidad, ¿no? O sea, ¿es tu vida o haces lo otro? Es una u otra, ¿te mueres o haces esto? Por ejemplo, en este caso, de lo contrario, si él no ingresa, si sea la fuerza, no ingresa la fuerza, se muere congelado. Acá ya deja de tener importancia quién lo causó, ¿no? Si él lo causó, fue por su negligencia. Después también aquí hay más casos. Este, este, por ejemplo, en el caso del suicida. El suicida que se tira al agua, pero después cambia de opinión. O sea, le dice, llévame un bote, llévame al bote, llévame en el bote. Y me pones al, no sé, en el lago Titicaca, en la mitad del lago Titicaca. Y sí, porque me quiero suicidar, qué sé yo, no sé, porque no ganó, qué sé yo, no sé, su partido. Y está triste. Y entonces dice, se va a lanzar o no se va a lanzar. Entonces él se lanza y de ahí se arrepiente, ¿no? Y dice, súbeme, le dice al dueño. Súbeme, súbeme. El otro tendría, el que está en el agua tendría que hacer todo lo posible por salvarse, ¿no? A pesar que él creó toda esa situación, sí, pero y el dueño incluso del barco debería salvarlo, ¿no? No le va a decir, oye, tú creaste esa situación de peligro, imputación a la víctima y muerte, ¿no? Más bien salta más rápido que me estás malogrando, que tengo que seguir trabajando. No le va a decir eso. Por eso hay un montón de casos, ¿no? Hay bastantes casos discutidos. Después hay también aquellas situaciones donde los peligros tienen que ser aceptados por determinados grupos de personas, ¿no? O sea, hay sujetos que tienen deberes de soportar determinados peligros, ¿no? Un policía, por ejemplo, tiene el deber de soportar más peligros que una persona común, ¿no? O la madre, ¿no? La madre tiene el deber, el médico, el bombero, el soldado. Por ejemplo, los policías en la pandemia, ¿no? Que han puesto el pecho. O los médicos, ¿no? En Alemania, por ejemplo, hubo un caso del juez que comete prevaricato porque es amenazado de muerte por un grupo criminal. Este es un caso que pasó en Alemania. En Alemania le dijeron que no. En Alemania le dijeron no. O sea, no es un estado de necesidad justificante. Porque le dijeron las afirmaciones que señalas no son concretas. O sea, no hay una amenaza precisa o concreta o expresa del grupo criminal. En nuestro país pasa a veces esto, ¿no? Incluso han matado a algunas autoridades, ¿no? Podría darse esta necesidad. Y después el caso de la madre, ¿no? De la madre que omite salvar a su hijo de 4 años, ¿no? Porque el humo del fuego le causa alergia grave, ¿no? Si es alergia grave puede ser, ¿no? Pero por lo menos tiene que intentarlo, ¿no? Porque aquí hay un problema con la madre, tiene posición de garante. La madre no podría, por ejemplo, quedarse sentada y decir, tengo alergia y no me meto, ¿no? En que había un caso interesante de una madre, ¿no? Que violan a su hija, ¿no? Y ella tenía la posición de garante y la condenaron como autora de omisión impropia, ¿no? Y al violador como autor y a ella como autora, pero por omisión impropia, ¿no? Y a él por acción. Doctor, una pregunta. Sí. En este caso, por ejemplo, respecto a los médicos en Ah, estas temporadas que estamos pasando, ¿existe un estado de necesidad de poner en peligro él su vida en función a salvar la vida de los demás? no, pero más bien de los médicos va por el otro lado, no por ellos, ¿no? Porque ellos tienen, claro, ellos tienen una obligación, ¿no? O sea, porque no es a que nosotros nos mandan, oye, abogado, anda pues al hospital, atiende. Yo no me voy a decir, estás loco, ¿no? Estás loco, ¿qué voy a ir? Pero el médico, claro, tiene una obligación, ¿no? Así como muchos no han ido a votar. Creo que el 50% en Lima no fueron a votar, ¿no? Ujú. Eh, por eso, pero lo interesante en cuanto a los médicos está por los actos. ¿Qué pasa si el médico solo tiene una cama? Si tiene una sola cama,
Por ejemplo, hay una sola cama UCI y solo tiene para elegir entre dos personas o entre tres. Ahí está el problema. ¿Cómo elige? Y se ha dado en el caso Tendría que concreto, ¿no? ponderar de repente. Claro, por ejemplo, tendría que poner edad. Yo he preguntado a los médicos y lo que hablan no es edad, no es probabilidad de vida, ¿no? Porque ellos dicen a veces un anciano puede tener más probabilidad de vida que un joven, ¿no? Por ejemplo, puede ser un joven que haya venido con COVID ya muy dañado, los pulmones, o que ya no tenga salida, y tal vez el anciano o quien es mayor que él haya salido muy bien. Ahí hay un problema. Esas situaciones son Por ejemplo, interesantes. doctor, y por ejemplo, en provincia, que generalmente a veces hay un solo médico, por decir, si este médico se niega a ir a sus labores y de él dependen muchas vidas que pueda salvar, ¿cómo o cuál sería la actuación en todo caso del médico? Pero Porque si él no el va a médico no quiere ir trabajar, a trabajar claro, y sería el único médico, por ejemplo, del pueblo, ¿no? y se mueren. Claro, pues hay personas que de repente podrían estar enfermas y en función de la atención que no va a dar en su momento, podrían causar muertes también. Sí, sabes que vio varios casos así, ¿no? Pero hay que ver también si él tiene la posición de garante sobre todos, ¿no? Porque la posición de garante, saben que ha habido varios casos de posición de garante. Hay uno, por ejemplo, donde estaban robando en una comunidad, o hurtando, creo, no me acuerdo, hurtando, robando, pero bueno, es un delito patrimonial, y, y los agarraron. El pueblo los agarró y los empezaron a golpear. Y en el pueblo había una autoridad. Y van y le tocan la puerta y le dicen, oye, tienes que ir a defenderlo. ¿Por qué le dicen? Porque si no lo van a matar. Ok, y lo terminaron matando. Y en primera instancia lo condenaron por el homicidio, por la muerte y omisión impropia. Y la Suprema lo terminó excluyendo, ¿no? Porque no todo es obligación de todos, ¿no? O sea, ahí pues habría que ver en el caso concreto, ¿no? Yo entiendo que si el médico no va al hospital, no respondería por la muerte. Pues por otra figura, por incumplimiento de funciones, o por otra figura más, pero por la muerte, no. Salvo que esté atendiendo y que diga, pucha, acá, mejor me voy, que vaya. Claro, porque una cosa es no ir a trabajar y otra cosa es ya estar trabajando e irse. O sea, ya estar ahí con el enfermo atendiéndolo y te En el vas. momento, Claro, y me en el voy. mismo momento. Claro, y me arrepiento y Ah, digo, ok. no, esto no es para mí, acá me contagio. Mejor me voy y chao. Y se muere el señor. Ahí sí, ahí Ah, sí. ya, ok, doctor, gracias. Ay, y me estaba olvidando una cosita de la legítima defensa. Saben que hay también la legítima defensa problemas en cuanto a los, a los objetos mecánicos, ¿no? O sea, defensas a través de objetos mecánicos. Saben que antes el banco lo que hacía es, se cerraba las puertas del banco cuando había robos, ¿no? Se cerraba el cajero, ¿no? Las puertas. Y como traía muchos problemas, porque la gente que le denunciaba por secuestro, ahora lo que hacen es con el seguro, ¿no? Incluso había países donde el cajero pasaba electricidad, pero generaba mucho problema, ¿no? Porque a veces causaba lesiones y terminaban imputándolos luego, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ¿qué pasa con situaciones, por ejemplo, en situaciones de defensa, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que ponen electricidad en sus casas, ¿no? Para protección del ladrón. Imagínense un ladrón ingresa y se electrocuta ahí. O un ladrón ingresa y uno tiene, qué sé yo, cocodrilos, no sé, exagerando, ¿no? Tiene cocodrilos en su patio contra los ladrones y los ladrones ingresan y se lo comen. ¿Esos son actos de legítima defensa? En principio serían actos de legítima defensa. Serían actos de legítima defensa. O hay un caso interesante también. Por ejemplo, el sujeto va a viajar al extranjero, se va a ir de vacaciones, y el sujeto dice, oye, siempre entra un ladrón. Siempre entra un ladrón a su casa. Cuando él se va de viaje, siempre entra un ladrón. Y él dice, y siempre se toma su cerveza.
su cerveza Pilsen todavía se toma. Y él dice, ahora se va a morir. Y le pone veneno a su cerveza. Y se va, y deja en su refrigerador y se va, pues, de vacaciones. Y el ladrón ingresa, se lleva sus cosas y de paso, como siempre, se toma su cerveza. Solo que esta vez tiene veneno y se muere. El ladrón se muere. Legítima defensa. O no sería legítima defensa. O es homicidio. ¿Qué dicen? ¿Homicidio? Yo considero que no es legítima defensa, doctor. ¿Homicidio entonces? ¿O imputación a la víctima? Homicidio no parece, ¿no? Porque él no sabe quién es. Está en su casa. Ujú. ¿Saben que en Alemania hubo un caso parecido? Había un señor que siempre tenía un yate y siempre entraban a su yate a robar o a hurtar, ¿no? A hurtar. Entraban a su yate y él lo que hizo es, escucha, dijo, voy a poner un arpón. Voy a abrir la puerta y quien abra la puerta le va a caer un arpón. Pero voy a poner un aviso. Y puso su aviso, dijo, peligro. Ahora, aquí lo que pasó es que había neblina y la persona no pudo ver. Abrió la puerta y lo atravesó el arpón. Estos son casos discutidos de legítima defensa, ¿no? En Argentina también hubo un caso donde un señor tenía como una chacra, los linderos, y en los linderos había puesto electricidad. Es como que si uno pone en la pared electricidad, en la pared de su casa electricidad, ¿no? Y alguien viene y se electrocuta. Eso no va a ser legítima defensa. Eso no se puede hacer. O también no sé si les ha pasado cuando ustedes pasan por una casa y un perro a veces sale, ¿no? O saca la cabeza. Una vez pasó en España, donde un bebito estaba caminando con el papá en la calle. Imagínense que el papá está caminando en la calle con el niño y el perro saca la cabeza y se lo lleva al niño. Porque a veces sacan la cabeza por la reja, ¿no? No sé si les ha pasado, que el perro asusta. O a veces saca la cabeza y muerde y lo jala. Esas situaciones no son legítima defensa, ¿no? Bueno, y ahora dentro del estado regresando al estado de necesidad defensivo, hay varios supuestos dentro del estado de necesidad defensiva, ¿no? Es parecido a la legítima defensa, ¿no? Acá hay varios supuestos del estado de necesidad defensivo. El primer supuesto que vimos, ¿no? El peligro creado por ausencia de acción. Es el del jarrón, ¿no? El jarrón pre-inca. Ahí, por ejemplo, no puede haber legítima defensa porque la acción no es humana, ¿no? El estado epiléptico es una ausencia de acción, ¿no? Es un estado de inconsciencia, ¿no? Entonces no ejerce acción. Si no ejerce acción, no ejerce una conducta humana. Así que no puede haber legítima defensa, pero sí un estado de necesidad defensiva, ¿no? Defensivo porque no se vale de otro bien jurídico, que no daña otro bien jurídico para hacer frente al peligro, ¿no? Sino directamente ataca al bien jurídico. Ataca al peligro. Aquí, por ejemplo, Roxin acá se pregunta, ¿no? ¿Hay peligros creados por una acción diligente? O sea, que no son antijurídicas, sí. Se discute. Por ejemplo, imaginemos que el señor viene, y imaginemos que haya un señor que esté manejando su vehículo y imaginemos que la vía diga 80 kilómetros y él está a 79 kilómetros. Está con el libro de Jacobs al lado. Y diga, pucha, entonces hay que respetar las normas, ¿no? Él dice, pucha, estoy con mi mascarilla, y está todo, ¿no? 79 kilómetros. El, la pista exige 80 y a lo lejos ve un sujeto, una abuelita que está cruzando por debajo de la pista, por debajo del puente, por debajo del puente, está cruzando por debajo del puente. Está cruzando despacito. Y el señor dice, pucha, lo ve a la abuelita y dice, abuelita, lo siento. Jacobs dice que si yo respeto mi rol, estoy dentro de mi rol, no me va a pasar nada. Así que, abuelita, lo siento, yo fuiste. Entonces, ahora, por ahí pasa un señor
Y el señor ve la situación y le dice, ese carro va a atropellar a la abuelita porque no le va a dar tiempo para, y no va a frenar, no parece que vaya a frenar, no tiene la intención de frenar. Y él se acerca, entonces él dice, voy a salvar a la abuelita. Y se acerca, lanza esas cosas que salen en la película, esas púas, y esas púas rompen la llanta del carro y lo desvía y salva a la abuelita. Eso sería estado de necesidad justificante. Pues porque ahí el problema está, porque es una situación diligente del señor, o sea, no es una situación antijurídica. El señor está yendo en riesgo permitido. Situaciones de riesgo permitido que ponen en peligro a bienes jurídicos, se puede intervenir ante ellos y esa intervención generaría estado de necesidad justificante. En ese caso, ¿sería estado de necesidad justificante? ¿O no sería estado de necesidad justificante? ¿O tendría que haberla dejado morir a la abuela? Sí, doctor, es un estado de necesidad Sí, justificable, ¿no? porque de no ser por la intervención del señor, pues lo hubiera atropellado, ¿no? A la viejita. Ajá, exacto, exacto. Después hay, acá hay un caso del médico que mata al niño para salvar a la madre. No es parecido al otro caso que les puse, ¿no? Sobre el aborto terapéutico, ¿no? También acá hay situaciones donde la legítima defensa, por ejemplo, este es un criterio que aplica Roxin, ¿no? Él dice hay aquellas situaciones que no es legítima defensa, pero que son estados de necesidad defensiva, o están dentro del estado de necesidad defensiva. No puede ser legítima defensa, no son legítimas defensa, pero es una forma de estado de necesidad defensivo donde cuando el sujeto se adelanta a la agresión. O sea, la agresión no es actual, por eso que no puede ser legítima defensa. Dice, como el sujeto se adelanta a la agresión, entonces se aplicaría este estado de necesidad, ¿no? Que es una legítima defensa preventiva, la llama Roxy, ¿no? Está dentro del estado de necesidad defensiva. En el caso de esto, ¿no? El dueño de un bar, dice, el bar está apartado, ¿no? Él está en silla de ruedas y escucha que unos clientes dicen, vamos a robarles, vamos a quitarle toda la plata porque acá no hay nada. No hay ni un policía, todo está abandonado este lugar. Así que ahí él está solito, no está sin gente. Y él se da cuenta y dice, con estos coños no voy a poder. Entonces me adelanto y les pone un diazepam en la cerveza y se duermen, ¿no? Por ejemplo, esa situación está en necesidad defensiva a través de legítima defensa preventiva. Es poco común, ¿no? Y además es muy difícil de probar, ¿no? Y también defensa contra animales. Defensa contra animales, normal, ¿no? El perro que va a matar, que ataca a un oso y uno le dispara. Normal, ¿no? Legítima defensa. Eh, no diré estado de necesidad, no puede haber legítima defensa. Doctores, hasta aquí, una duda, comentarios, debates. Doctora, ¿algún comentario, crítica, opinión? Bueno, en respecto a la defensa contra animales, creo que en este caso, por ejemplo, yo vi una fecha, un video de cómo el papá iba caminando con su niño por la calle y un animal, pues, un perro, ¿no? Un bulldog grandote, le empezó a atacar al niño y no lo soltaba, por más que vinieron 2 o 3 personas, seguía el animal prendido del niño. En este caso, pues, eh, de repente era necesario, por decir, si ya había una persona ahí que tenía de repente un arma, lo disparaba al animal y Sí, en este caso lo el podrían perro, haber matado, ¿no? Sí, claro. sí,
Recuerda que hace tiempo, pero no en estado de necesidad, sino en legítima defensa, hubo un caso famoso de un Rottweiler. No sé si recuerdan, hace ya, pero ya más de 5 años, ¿no? Sí, Que se, más o llam- menos. que se llamaba Lai Fun, que tenía nombre de Ujú, chifa, que mató a unos ladrones, ¿no? sí. Que mató a unos sujetos y los mató y lo quisieron sacrificar y luego la policía se lo terminó llevando, ¿no? Por ejemplo, En este caso, no lo mataron, no lo llegaron a matar, creo que al perro. no lo llegaron a matar, se lo llevaron a la policía, me parece. Ujú. Creo que se lo llevaron. Sí, esas situaciones, ¿no? O sea, por eso contra animales no puede haber legítima defensa, ¿no? Sí, no, ahí no. Tiene que ser contra conducta humana. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, comentario? Porque legítima defensa es interesante, ¿no? En Perú tenemos un montón de casos, ¿no? Hay un montón de casos. ¿Algo más? Doctor, una pregunta. En este caso, Sí, por ejemplo, eh, en legítima defensa, hace poquito he conocido un caso de dos personas, es decir, dos hermanas que se agredieron en su domicilio, ya. pero una de las hermanas, la hermana menor en este caso, agredió físicamente y verbalmente también a la otra hermana, y la hermana pues lo que hizo es defenderse porque bueno, le, le agredió, ¿no? Físicamente y con un montón de cosas. Lo que hizo es defenderse, prácticamente neutralizar a la otra persona. Pasaba el tiempo o las horas, ella se va a su domicilio y la policía llega, en este caso, por ejemplo, a su domicilio y le dice que tiene una denuncia y que tienen que acompañar a la comisaría. En este caso, cómo podría ella, o la policía en todo caso, cuál es el rol que debe cumplir para, en este caso, ella no ha sido la que ha provocado en todo caso la agresión, ¿no? Lo que ha hecho es defenderse y le han tenido que, creo que un día y medio ahí en la comisaría haciendo todas las diligencias necesarias. Pero entiendo que debería pasar por médico legista. Yo no sé si un médico legista pueda determinar eso. Es que es complicado si uno está solo, ¿no? O sea, si las dos personas están solas sin testigo, ¿no? Si no Claro, hay en este grabas. caso sí ¿Si había había testigos, testigos? pero claro, sí, a pesar de haber testigos, denuncia, la que agredió, denunció el hecho. Ah, no, ella seguro pues puede denunciar lo que quiera, ¿no? Pero otra cosa es que ya luego la investigación determina, ¿no? Que no, si hubo testigo, no pasa nada, pues, ¿no? Que ella realizó acto de defensa, ¿no? ¿Saben que una vez hubo un caso en otro país, no sé si fue en España, no me acuerdo, hubo un caso de una chica que estaba agrediendo al esposo creo era, le estaba golpeando fuerte y lo que él hizo es levantó la pierna, o sea, para protegerse, o el codo, me parece, y la esposa o la novia dio un golpe y se dislocó el brazo, la mano, ¿no? Porque parece que dio el golpe contra el codo o la rodilla. Saben que esas partes son fuertes, ¿no? Y se terminó dislocando. Y hubo todo un escándalo, ¿no? No creían que había legítima defensa. Porque dijeron, no se puede, en último caso, no se puede proteger así. Y ahí hay varias situaciones. Ah, y otra cosa, por ejemplo, en cuanto hablábamos de la agresión ilegítima, la agresión tiene que ser ilegítima, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estoy andando sin mascarilla, no es que sé, ya, sí, por ejemplo, salgo a las 10 de la noche cuando esto que queda, el policía me detiene y le digo al policía, ¿por qué me detienes? Me enmarroca, y le digo, me enmarroca es muy fuerte y lo golpeo,
Eso, por ejemplo, no va a ser legítima defensa, ¿no? Eso no va a ser legítima defensa. Ah, definitivamente no, doctor. Porque no existe una agresión. La agresión del policía es legítima, ¿no? Es legal, Está cumpliendo con su deber, doctor. sí. Doctor, pero disculpe, buenas noches. El policía que dice que estaba fue en su deber de matar a un delincuente. En este caso también hay un caso en Villa María que incluso un policía estando de civil yendo a su casa fue asaltado por delincuentes. Y él, pues, en su defensa mata a los dos. Incluso, pero ese caso ya incluso había sido archivado. Pero sin embargo, la fiscalía le está abriendo proceso por homicidio. Incluso hay una reconstrucción, incluso creo que esta semana pasada hubo una reconstrucción en este caso. En este caso también, pues, la jurisprudencia, ya me imagino que por lo que ha habido, me imagino que ese caso también lo archivarán ya, ¿no? O si lo seguirán procesando por homicidio al sector policial, también en este caso de Franco, bueno. Dependiendo del caso, ¿no? Por ejemplo, ahí se aplica el 20.11, ¿no? Que es el cumplimiento de deber funcionarial, ¿no? Saben que hay un acuerdo plenario, ¿no? Y que luego fue modificado, pero no ha cambiado mucho, ¿no? Hay un acuerdo plenario y se modificó un poco el 20.11, pero la verdad que sigue siendo lo mismo, ¿no? Y ahí, y ahí, por ejemplo, sobre ese tema, justo para ese acuerdo plenario, justo si ustedes revisan, hay un artículo que escribí con el doctor Felipe Villavicencio, que sirvió de fuente para ese acuerdo plenario, y, y ahí se señalaban unos criterios, ¿no? Por ejemplo, a nivel internacional se escribe, existen criterios de intervención, de cuándo la policía debe intervenir, respeto a los derechos humanos. En conclusión, si el policía puede matar, obviamente que puede matar. Si el policía cumple con su función, por ejemplo, el reglamento que tiene, y no altera en nada el reglamento, no pasa nada. No pasa nada. ¿Saben que había un caso en Piura también, no? Creo que es en Piura, ¿no? Donde un sujeto Sí, corría, Miranda, ¿no? De Y el Miranda. policía le disparó por la espalda, me parece, ¿no? Y el policía dijo que el sujeto iba a sacar un arma, ¿no? Y total no tenía ningún arma, ¿no? Y no sé en qué quedó eso, ¿no? Creo que Lo absolvieron del caso. lo absolvieron ya, porque estaba con prisión preventiva y le habían variado. ¿Ya lo absolvieron? Ah, ya lo absolvieron entonces. Ya lo absolvieron. Entonces, ahí creo que si el policía cumple con sus funciones, no pasa nada. Creo que el problema no es ese. O sea, ahora, la pregunta es, ¿el policía actúa en legítima defensa? Ahí está, ese es el problema. ¿El policía puede actuar en legítima defensa? ¿O el policía siempre actúa bajo el 20.11? Ahí hay un problema que no tocó el acuerdo penal. Por ejemplo, como usted dijo, el policía estaba de Franco. Pero ¿qué pasa si el policía está de Franco? El policía está de Franco. eh, ¿Qué pasa si el policía está de Franco y le quieren robar? O ve a alguien que está cometiendo un delito y él interviene y por ahí termina golpeándolo o matándolo. O matando al, al que estaba queriendo robar. Legítima defensa o cumplimiento de deber bajo el 20.11. Cumplimiento del Al deber. estar de Porque el Franco, no policía, creo que el cumplimiento de deber porque el policía, según su ley, sí, disculpa, sería pues porque el policía estaría de servicio las 24 horas del día. Es Y que no cuando dice el el reglamento de la reglamento, policía, pero ahí hay un, el regla- pero hay un contrapunto, porque, y si está de Franco, ¿por qué le piden el arma reglamentaria cuando se va? Cuando se va de Franco. claro, pues sería la contradicción, pues. Ahí hay un problema, ahí hay una situación. Ahí hay una situación. Por eso el policía puede actuar en legítima defensa. En algunas situaciones creo que sí, ¿no? Por ejemplo, si está de vacaciones, está con su familia, está durmiendo, entra el ladrón qué sé yo, está en Miami, qué sé yo, no sé, o en otro lado. O está en Punta Sal, o en Puno, en el lago Titicaca, está nadando ahí, y de ahí se va a dormir, y entra el ladrón, y él se lo encuentra y lo mata. Forcejean y lo matan. Ahí podría ser legítima defensa, ¿no? aplica Hay un también problema. cuando está de Franco, ¿no? Claro, es que cuando está de Franco, imaginemos que el policía esté jugando fútbol en su barrio, ya está jugando fútbol y tiene su arma personal, porque el arma reglamentaria lo deja. Ya, ok. Entonces, ¿qué pasa si el policía
Porque si nosotros decimos que puede haber cumplimiento de deber, entonces él podría abusar, ¿no? De su deber. Entonces él podría cometer abuso de autoridad. Claro, lo contrario, porque si le estamos cargando de deber, entonces él se podría decir que también podría cometer abuso de autoridad. Yo no sé si podría cometer abuso de autoridad Franco, ¿no? O sea, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Creo que no ha habido un caso todavía, ¿no? Por eso es que Sí, no hay como que un caso fuerte para que la doctrina o la jurisprudencia se ponga a pensar cuándo. Yo creo que puede ser en algunos casos. Pero en principio el policía siempre actúa bajo el 20.11, ¿no? En principio. Habría que determinar el caso concreto cuando actúa en legítima defensa, ¿no? Ese es un súper tema, ese es un buen tema. profesor, disculpe, yo vi un tema, digo un casito sobre ese tema, pero era en cuanto a que, por ejemplo, más o menos el abogado defensor del efectivo policial lo que decía era que o sea, los efectivos policiales o los policías se encuentran en todo momento de servicio y deben de hacer, o sea, deben de cumplir el deber, ¿no? Sí, porque creo le estaban asaltando a su esposa, algo así, y él le dispara y lo mata, pues, ¿no? Y se iban a que simplemente es algo administrativo que está de servicio franco simplemente para la facción, pero el efectivo policial en todo momento se encuentra de servicio. Exacto, eso es lo que dicen, sí. Sí, eso es lo que dice el reglamento también, ¿no? Sí. Sí, por eso habría que ver, legítima defensa habría que ver con pinzas. Tiene que ser con pinzas. Por eso la regla general es cumplimiento de deber el 20.11 y habría que ver con pinzas, ¿no? Porque va a depender del caso en concreto, ¿no? Por eso yo no sé si vale la pena incluso diferenciarlo, ¿no? Si es cumplimiento de su deber. Bueno, Doctor, claro, porque es un tema muy delicado, porque incluso hubo un caso también de acá, bueno, hay un montón de casos de policía. Entonces, último fue en el mes pasado de un sujeto que se estaba dando la fuga en estado de ebriedad y por no ser detenido, pues comenzó a darse la fuga por todo. Pues fue en el Callao con dirección a la Marina. Y entonces el policía, con su función, ¿no? De que detenga el carro, hizo disparos. Y dentro de ese disparo ocasionó la muerte de una persona que estaba dentro del carro con las manos progresadas. Pues en este caso, pues actuó también la policía. Yo creo que la policía actuó cumpliendo su función, su deber, ¿no? sí. Y el que puso en peligro fue el conductor de su sobrino que iba dentro del carro. Y sin embargo, pues está con prisión preventiva el policía. Sí, porque también hubo un caso que se ve en el noticiero, ¿no? Cuando el policía, creo que él terminó disparando en el pecho, le cayó la bala en el pecho a un niño, ¿no? Ese es el caso, ese es el Ese es, caso. ¿no? Sí, Ese es, ¿no? el tema está de que este sujeto, según, ¿no? Cuenta de que salía de su casa de una actividad, pero que el sobrino subió el carro con la señal de que regrese sujeto a la actividad. Pero sin embargo, como este señor también tenía antecedentes de que no le gustaba detenerse cuando la orden policial y se dio la fuga. Y bueno, pues los policías pensaron que era una persecución, perseguyeron, y donde se ve pues que hacen dos disparos, y un disparo le impacta a un adolescente que estaba dentro del carro como copiloto. Y bueno, pues, y al efectivo de la policía le han dado prisión preventiva, y está con prisión preventiva. Ahí no deberían darle prisión preventiva. Y como dice usted, es un tema muy delicado, como dice usted, si el policía también pues hace lo que es legítima defensa o incumplir su deber. ¿No? O sea, no está muy... Por O eso sea, el reglamento dice que el policía debe dar un disparo al aire primero, antes de disparar. pero Por eso, sí se había hecho disparos al aire. por eso si el policía cumple con su reglamento, no pasa nada. O sea, bueno, en teoría no debe pasar nada, ¿no? En la práctica puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero en teoría no debe pasar nada. Si cumple con su reglamento, respeta todo lo del reglamento, no pasa nada. Es interesante, esos casos son, y además son delicados, ¿no? Porque siempre hay pro policías y pro del otro lado, y pro del otro lado, ¿no? Y además, más allá de uno de policía o no, uno como es abogado tiene que ser neutral, ¿no? Tiene que ir de acuerdo a lo que, si el policía actuó mal, pues hay que sancionarlo, ¿no?
Si el abogado actúa mal, hay que sancionarlo. Es igual si el sujeto actúa mal, pues el policía tiene que sancionarlo, ¿no? Hay que sancionar al que actúa mal. Algo más, autores. Estamos con la resaca de las elecciones, ¿no? Estamos recién recapacitando, estamos recién reaccionando, ¿no? Doctor, buenas noches. Doctor, una consulta, disculpe, tuve problemas al inicio con la conexión a internet. No logré escuchar muy bien lo que señaló respecto al tema de la proporcionalidad del arma en cuanto a la legítima defensa. Yo quería comentarle, ¿no? O sea, yo hace unos años tuve la oportunidad de presenciar un caso de un amigo que era efectivo policial. Él se encontraba en cierto lugar y con su compañero, habían unas dos personas que estaban en estado de ebriedad, estaban tomando en la vía pública, y estas personas comenzaron a agredir a los ciudadanos. Uno de los vecinos después del lugar llamó a efectos de que por favor envíen una patrulla, ¿no? Y puedan controlar esta situación, ¿no? Llegó la patrulla con los efectivos policiales, descendieron del vehículo y estas personas pues comenzaron a insultarlas, posteriormente ya llegaron a agredirlos, ¿no? Se escapó de las manos y uno de ellos rompe el pico de una botella e intenta cortar al efectivo policial. Este hace un disparo al aire, sin embargo, no le interesa y efectivamente no va con el pico y le quería cortar. Entonces lo que hace, y lamentablemente le tuvo que disparar, pues, ¿no? Y al final, pues, después de las investigaciones, ¿no? Se ¿Y llegó en a dónde le determinar de que disparó? le disparó ¿Lo mató? por a la altura del estómago, del abdomen, pero fue porque esta persona ya se le abalanzaba encima, ¿no? Con el pico de la botella a quererle cortar. Ah, Señalaba él, pues, no, que le quería cortar por la altura del cuello, ¿no? Entonces, bueno, en este caso también le abrieron investigación, ¿no? Y estuvo detenido, ¿no? El efectivo policial. Creo que al final el caso, pues, se terminó sobreseyendo, pero bueno, en este caso, ¿no? Mire, estamos ante unos efectivos policiales que están para resguardar, se supone, la seguridad, ¿no? Y bueno, en cumplimiento de su deber, este, lamentablemente tuvo este pequeño escenario y en particular, yo creo que sí, de cierto modo recibió apoyo, ¿no? De parte de acá del Ministerio Público, porque si es que no hubiese pasado ello, e incluso hasta tal vez lo pueden haber sentenciado, ¿no? Eh, bueno, yo voy más que nada a eso, ¿no, doctor? Que hay veces, pues, uno no tiene a la mano el medio, digamos, equitativo, ¿no? Con el arma que te quieran no, es atacar. que no es necesario, pero ahí es más Mm, cumplimiento de su deber, es 20.11, no es claro. una defensa. Ah, ya, ya. Es Claro. cumplimiento de su deber ahí, sí. ¿No? Ahora, Ah, en ya, la ya. legítima defensa, proporcionalidad no, pues es racionalidad, ¿no? Por ejemplo, el sujeto Mm. puede matar, que si alguien me ataca con un cuchillo, yo lo puedo matar con un arma de fuego. Sí, claro, si es la única posibilidad de defenderme, claro. Creo que hace unos años atrás no era así, ¿no, doctor? No, Puede es que, ser. es que los jueces tuvieron un problema en la interpretación. Ese fue el problema. Porque incluso hay penalistas famosos que hablan de proporcionalidad, pero no entienden la proporcionalidad como equitativo, entienden la proporcionalidad en el sentido de razonabilidad. O sea, dicen proporcional en el sentido de que, o sea, en el sentido de racionalidad, ¿no? Se dicen, debes actuar con el medio proporcional de acuerdo a la situación, pero no proporcional en el sentido equitativo. Lo que pasa es que aquí los jueces lo entendieron mal. Entendieron ese Ah, término como que si tú atacas con un cuchillo, y si no tienes un cuchillo del mismo tamaño, pues tienes que ir a la tienda y a comprar, ¿no? Del mismo tamaño. Porque si no, es que el problema era ah, interpretarlo. La interpretación. ah, listo, doctor. Muchas gracias. ¿No? Mm, Bueno, doctores, entonces
Ya los voy dejando. Cualquier cosa, saben que me pueden contactar por las redes, cualquier cosita que necesiten, cualquier consulta, jurisprudencia. Doctor, quería hacer una consulta del tema pasado. No sé si podría hacer una Sí, consulta. sí, 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 claro. Los delitos dolosos de ustedes, el autor, cómplice, primario. Ah, claro, claro, claro. Doctor, tiene un casito. Por ejemplo, una señora embarazada, estaba siendo tratada en una clínica. Y entonces, ¿qué pasa? Que ella sufría creo que era una compatible con la sangre de un bebé. Pero el tema está de que ella pues saca las pruebas de unos test y los primeros test salían negativos, ¿no? Negativo, Por negativo. O favor. sea, estaba normal. Pero sin embargo, el último test que se saca, que es al que saca el laboratorista, saca la prueba y sin embargo, pues esa última prueba sale positivo. Pero por el tema de la pandemia, según la señora dice que no pudo ir a recoger su test, pero sin embargo, cuando va a su control ya pues se sentía mal, le sacan, según ella, ¿cómo se llama? Del médico que lo atendía, le sacan ese test donde figuraba que, pues, que ahí había salido que era compatible con la sangre que tenía ella con el bebé. Y pues y se sentía mal y cuando le sacan la ecografía, se veía que el bebé había muerto. En este caso, la responsabilidad, ¿qué responsabilidad tenía en este caso el laboratorista de que no avisó cuando salió positivo esa test, o el médico que no le avisó oportunamente, o la responsabilidad de señora que no fue a sus controles o que no sacó, ¿cómo se llama? O tener conocimiento de esa prueba? ¿Había algún tipo de delito ahí? Pero lo que no entiendo es que, o sea, la señora iba a recibir una operación para su hija. No, no, la señora estaba embarazada, Ya, tenía algo de 8 meses de embarazo. ok. Pero el tema es de que ella constantemente iba a sus controles. Y dentro de los controles, además, ella había dado como antecedentes que ya tenía, anteriormente tenía un tipo de riesgo en el embarazo, ¿no? Y cuál ella era incompatible con la sangre que ella tenía. Los 4 primeros test salió negativo. El último test que el doctor le manda va a la laboratorista, se saca sangre y bueno, pues ella va a su casa, pues, ¿no? Y le decían que le iban a llamar para que le informen sobre el resultado. Pero por el tema de la pandemia no fue, y cuando fue última vez a su control, el médico, el tratante le pide sobre el resultado que ha salido, pero sin embargo, es lo que dice la señora, ¿no? Que el médico en ese momento le muestra el test, que donde figuraba que era incompatibilidad de caracteres con el bebé que tenía, y pues, entonces se asusta, puesto que va, le sacan la ecografía y el bebé que ya estaba muerto. Ya. Entonces ella denuncia, pues, Ay, ¿no? cuando le habían dicho lo contrario. La denuncia, claro, o sea, pero el tema está de que dice que ¿por qué no Era porque avisaron ella no había oportunamente? ido a su Ella cita. denunciaba a la clínica que porque oportunamente no le habían dicho de que el último test había salido positivo, ¿no? Que era incompatible de caracteres. Pero ella lo Entonces, tiene. ella tenía el resultado ya a la mano en ese momento. Según ella le entregaron el resultado en ese momento. Y sin embargo, pues, el médico decía que no, que era responsabilidad de la señora de ir a recoger allá Pero ¿y el niño a causa de qué muere? ella muere porque era incompatible de sangre la que ella emitía con el bebé, o sea, no eran compatibles, y eso tenía un tratamiento que llevaba, o sea, así que se detectaba a tiempo de que eran incompatibles, ella recibía un tratamiento aparte y O sea que vivía. el médico le dijo que eran compatibles y total eran incompatibles. No, ella no, a ver, no me entiende. ¿Qué pasa? Que ella sabía que ella, al estar embarazada, pues tenía el riesgo de que su hijo no sea compatible de sangre con ella misma. Entonces, pues, que ella se iba a las terapias, perdón, sus controles prenatales, ¿no? Y entonces ella sabía de que posiblemente uno de esos test podría salir que se determine que es incompatible de sangre, pues, ¿no? Pero que pasa que el tema está, doctor, que ella denuncia porque el laboratorista supuestamente no le informó oportunamente sobre ese resultado. Es que ahí habría que ver, ¿no? Ahí habría que identificar cuál fue la causa de la muerte, ¿no? Habría que ver ahí cuál fue la causa de la muerte. Porque el tema está de que si que el laboratorio tenía algún tipo de complicidad en este caso con la clínica, o la clínica era Sí, responsable. pues, sí, pues. Y ahí está el problema, ¿no? Que la causa de la muerte generalmente entre ellos se tapan. A veces los médicos entre ellos se tapan, ¿no? Claro, tendría que determinar Ahí la está el causa. problema, porque, claro, primero identificar la muerte, creo que hacer un cosa con por qué se dio, qué pasó, una pericia, y en base a eso recién identificar responsabilidades, ¿no? Ir al médico, ¿no? O sea, pero de acuerdo a la, no sé, que le han dicho, oye, pero a este le están diciendo que seguía el tratamiento porque le dijeron que es compatible, y en total estaban haciendo para el tiempo, era incompatible, ahí Sí. puede estar.
Sí, 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 Por lo claro. menos negligencia, ¿no? Negligencia, bueno. Sí, por lo menos un delito imprudente. Ya, ya. Doctor, doctor, disculpe que no sé si puedo intervenir. Sí, Lo que claro. pasa es de que respecto al caso que señala este compañero, yo tengo entendido de que, por ejemplo, cuando un bebé es incompatible en cuanto a sangre con la madre, este, hay una etapa en la cual la madre tiene que dar seguimiento, ¿no? Porque hay mujeres que tienen un tipo de sangre que no es común, ¿no? Entonces, la madre en este caso tiene que dar seguimiento porque, como le repito, hay una etapa en la cual cuando se hace un análisis, este análisis arroja que efectivamente son incompatibles, la mujer se tiene que poner, creo que, si no me equivoco, son es un tratamiento de 2 inyecciones, ¿no? Que es algo preventivo, ¿no? Pero ahí, bueno, en lo que yo tengo conocimiento en este caso, pues, ¿no? Si bien es cierto, ella como madre, pues, ha acudido a un centro, ¿no? Pues, pero si ella sabe que probablemente salga que el bebé tenga otro tipo de sangre y es incompatible, lo mínimo que puede haber hecho es acudir a otro lugar para poderse sacar y verificar, ¿no? Cómo va, ¿no? No esperar a que te llamen, porque en este caso también está en riesgo la vida de ella misma, porque al bebé al estar muerto, digamos, ya dentro de su vientre, puede ocasionar, pues, ¿no? Que al final se puede desencadenar hasta en una peritonitis y pone ella misma en riesgo la vida de ella misma, ¿no? Bueno, es lo que yo tengo conocimiento respecto a Es ese caso, doctor. así, sí, 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 es así, Claro. sí, se le carga a la señora, ¿no? O sea, hay que saber bastante el tema, Sí, los temas médicos aquí, pues, ¿no? claro, Eso depende de influye eso, bastante depende mucho para, de eso. para atribuir la autoría, ¿no? Sí. Es mi aporte, doctor. Gracias. No, está muy bien, no, está muy bien. Así, doctores. Bueno, doctores, entonces, ya saben, cualquier cosa por las redes nos ubican y estamos para los debates, informaciones, siempre para servir. Entonces, doctores, los voy dejando. Se cuidan. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Un No, gusto. doctor, buenas noches. Hasta luego. Cuídense. Buenas noches, doctor. Gracias.